Espero que lo podáis ver bien, lo que es la letra y demás. Bueno, estabais hablando antes de un poco de cuidado, simplemente recoger y poner algunas ideas, ¿no? Que tiene, yo lo que os planteamos o lo que os planteo es una propuesta, un poco de definición y una idea que no es cerrada. Cada quien también habéis hablado desde distintos lugares, desde vuestras experiencias personales, desde vuestras experiencias en el ámbito del activismo o en el ámbito profesional incluso. Pero bueno, habéis traído conceptos que salían bueno, de forma repetida, ¿no? El planteamiento cuando hablamos de cuidados, bueno, pues tiene que ver con este reconocimiento, ¿no? A otras personas, o si hablamos de estructuras, hablamos de equipos, pues de equipos o incluso organizaciones, situado el tema de las diferencias, ¿no? Bueno, pues cada quien tenemos nuestras particularidades y por supuesto somos diferentes. Y hay una parte muy importante que es el reconocimiento también de la dignidad, ¿no? Esto para mí es una base también del trabajo y de los cuidados, que yo creo que en Amnistía además hay conceptos que están también muy aterrizados, ¿no? Y también hablabais, ¿no? La posibilidad de poder desarrollarme, ¿no? De explorar y profundizar en las potencialidades para promover o transformar en otras direcciones, ¿no? Hay una parte, esto lo traíamos revisando muchas definiciones que hay acerca de los cuidados, algo que nos parece o que me parece que es muy importante, que tiene que ver también con vernos como sujetos de derechos, ¿no? Y aquí no me extiendo mucho en este concepto porque yo creo que es un concepto que a nivel organizativo lo entendéis y lo enganchéis perfectamente, ¿no? Si lo llevamos al ámbito relacional, el ver al otro o a la otra como un sujeto, reconocerla, ¿no? Esa diferencia desde ese lugar de respeto también y entender que hay una persona al otro lado que no soy yo y que no es un objeto, que no es algo que esté a mi servicio y que la relación se construye desde lo que yo necesito y yo no doy, ¿no? Y tiene esta base también de reconocimiento, ¿no? En definitiva, bueno, lo que vemos es que cuando hablamos de cuidados es, bueno, darle o tener la capacidad de poder tanto mirarse a uno mismo, que es algo que estabais comentando también, o a una misma, como, bueno, pues el poder acompañar tanto en el malestar como en el bienestar. Creo que esto lo habéis situado en vuestra presentación. Hay buenos momentos, nos encontramos, hay cosas que me hacen sentir bien, pero también nos podemos encontrar o vivir malos momentos y bueno, que necesitan ser acompañados, porque a veces nos vamos también a una idea, ¿no? De estar presente desde el malestar y se nos olvida esta mirada hacia lo que nos hace sentir bien, ¿no? Hacia lo que nos genera bienestar. Y sobre todo, si ponemos esta mirada en juego, pues la idea es tener la capacidad también de evitar eh, o replicar formas violentas de relación. Ahora entraremos un poquito más de lleno en esto, ¿no? Desde donde lo planteo yo. Por lo tanto, cuando hablamos de cuidados en las relaciones, pues implica cuidar a otras personas, pero también el poder ser cuidada o cuidado. Estos conceptos que os traigo, bueno, de otros espacios en los que hemos ido trabajando, han ido saliendo ideas acerca de los cuidados. Y yo creo que hay un imaginario común también. Además, cada vez, bueno, desde todo el trabajo que se está haciendo desde los derechos de las mujeres, toda la revisión que se está haciendo además de lo que son los cuidados, cada vez más visibles o intentando, bueno, darles forma, cada vez se va integrando más en los discursos. Pero lo que os decía, para mí no es un concepto vacío, lo importante es que lo podamos llenar de estas ideas, ¿no? Compartidas. No utilizar la palabra per se, sino, bueno, ¿qué significa? ¿No? Si lo lleváis a vuestras estructuras o al ámbito personal, ¿qué significa para mí? Lo habéis traído aquí, ¿qué significa en nuestro equipo hablar de cuidados o hablar de bienestar? ¿Qué significa a nivel organizativo hablar de cuidados o hablar de bienestar?
si no estamos utilizando un término que tiene mucho peso, pero que hacia dónde nos lleva, ¿no? No me enrollo mucho con los términos que aparecen aquí, pero bueno, como veis hay algunas ideas que sí que habéis ido expresando, ¿no? Bueno, la reciprocidad, el tema del reconocimiento, el respeto, el poner límites, hablaremos un poco de esto también, ¿no? En las relaciones desde esta, bueno, posición o más asertiva o también de cuidado, ¿no? De poder ponerme un límite a mí mismo, a mí misma, pero también a otras personas, ¿no? Habéis hablado de corresponsabilidad y habéis hablado de apoyo mutuo, ¿no? Bueno, en esta relación de cuidados, esta es una de las bases. Y toda la parte que tiene que ver con los afectos también, ¿no? Que muchas veces, aunque forman parte de lo cotidiano y de nuestra vida, se van quedando, bueno, como en un segundo plano. Y cuando aparecen nos cuesta a veces sostenerlos o sobrellevarlos. Creo que no es igual para todas las personas, pero es verdad que hay momentos en los que, bueno, pues puede aparecer la vivencia emocional, cobrar mucha fuerza y hace que se nos vaya entre las manos. Y a veces encontramos una dificultad ahí en todo lo que tiene que ver con la gestión de las emociones propias y ajenas, ¿no? Y en la relación con nosotras y con nosotros mismos y con otras personas, la vivencia emocional forma parte de lo que somos, ¿no? A mí me gustaría poner el foco o dirigir un poco la mirada, no tanto, o sea, es desde dónde queremos construir las relaciones, ¿no? Y hay veces que en las organizaciones a nivel organizativo o en lo relacional también, o incluso en el ámbito más personal, cuando algo nos genera malestar, ponemos ahí mucha la atención y analizamos mucho, ¿no? Esto de qué nos está generando malestar y demás. Y está muy bien poder hacer eso, pero yo lo que os quiero traer es, bueno, cambiar un poco el foco y no tanto mirar aquello que genera malestar, ¿no? Dentro de estos niveles y lo que puede generar o ser situaciones de violencia, sino hablar de lo que nos genera malestar, perdón, bienestar, para desde ahí entender que todo lo que quede fuera, pues van a ser relaciones o situaciones que están trayendo malestar y dependiendo además de la intensidad o la gravedad, pues ya podemos entrar en un marco de violencia, ¿no? Entonces, la mirada o el foco sería, bueno, cómo nos queremos sentir, qué nos genera bienestar, cómo queremos que sean nuestras relaciones para tener este punto de encuentro. Y cuando eso no ocurra, ya tenemos definido un campo, ¿no? Cuando eso no se dé, ya sí que nos podemos estar encontrando en un modo de relacionarnos que al menos genere malestar. Y dependiendo, además, como os decía, de la intensidad o incluso la frecuencia, pues la cosa a lo mejor se está agravando. Y el modo de actuar a lo mejor va a ser diferente, ¿no? En el marco del malestar y en el marco de la violencia vamos a tener que intervenir muy directamente. En el marco del bienestar vamos a poner la acción dirigida a mejorar nuestra calidad de vida, a construir y a tener un marco de buenas relaciones. Vamos a estar en un marco más preventivo, ¿no? De pensar acciones que desde que nos ayuden a estar bien, pues nos permitan no avanzar hacia estos lugares, que también forman parte de lo cotidiano muchas veces y de las relaciones. A veces ponemos la mirada también bueno, con esta idea, ¿no? De sentirnos lo mejor posible y aquello que nos genera malestar a veces nos lo queremos quitar de en medio, ¿no? Y no queremos verlo y cuando aparece, pues nos cuesta sostenerlo. Bueno, no se trata de tener una posición más evitativa, sino decir, bueno, ¿cómo nos queremos sentir, cómo nos queremos relacionar en nuestros entornos, ¿no? Y esto que os decía antes, que lo habéis traído y me ha encantado también, ¿no? En alguna de las presentaciones. Siempre desde un lugar que pueda preservar esta coherencia hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Entonces, a veces lo más costoso o lo que nos puede llevar tiempo, sobre todo cuando habláis antes también de las cargas de trabajo y quizá por eso lo dejamos a veces un poco de lado, es poder tener estos espacios para pararnos a pensar, a mirar cómo estamos funcionando, qué necesitamos, ¿no?
qué queremos lograr, pero no tanto desde unos objetivos organizativos que son muy importantes y estáis en el ámbito del activismo seguro, en, bueno, intentando apoyar a la organización, avanzar hacia un montón de objetivos y resultados que tienen que ver con los derechos humanos, y ese es un punto común de vuestro encuentro. No obstante, en el espacio que compartís, dentro del activismo a nivel organizativo, pues ocurren cosas también, ¿no? Entonces, la posibilidad de poder tener o dar lugar a los cuidados y al bienestar, no solo desde la idea, sino desde el encuentro y la reflexión. A veces, las cargas de trabajo hace que esto sea realmente complejo. Venimos de una situación, además, donde, bueno, con todo esto del confinamiento, pues donde los límites entre lo personal, lo relacional, lo laboral han, bueno, casi habían desaparecido, ¿no? Porque nos encontrábamos teniendo que sostener un montón de cosas dentro de un espacio propio que era nuestro hogar, ¿no? Y con la dificultad de organizarnos. O sea que ya hemos visto cómo de repente cuando nos invade todo esto, ¿no? A veces pasa en espacios, bueno, pues seguro que de un grupo, ¿no? Que empiezan a llegar cosas. Si no nos paramos a mirar qué es lo que está pasando, pues vamos funcionando a veces con un automatismo y perpetuando dinámicas que cuanto menos generen malestar, ¿no? Lo habéis traído también y creo que cuando hablamos de cuidados o de bienestar, es importante que tengamos una mirada amplia, porque habéis introducido un montón de ideas y de conceptos. Desde lo contextual, si vemos el contexto marco, se nos ofrece un ideario acerca de lo que son los cuidados, pero también hay una serie de mandatos que nos definen, que nos dicen cómo espera la sociedad o este mundo que seamos. Con algunos posiblemente nos podamos identificar y sentir más o menos cómodas y cómodos, otros posiblemente nos opriman y nos limiten, ¿no? Entonces es importante también entender el mundo en el que vivimos, ¿no? Y cómo es ese mundo, cómo son los sistemas en los que estamos insertos y cómo afectan a nuestras propias vidas y a nuestra manera de relacionarnos. Esta mirada global es muy importante tenerla porque nos puede también ayudar a revisar cómo a veces reproducimos modos de relación que generan malestar, de los que a veces no nos damos cuenta, y puede tener que ver también, bueno, pues con estos mandatos culturales y sociales que nos hemos ido tragando y que hemos ido, bueno, no es apropiando porque si nos apropiamos ha habido un proceso de elaboración, ha habido un pensar acerca de todo eso y ha habido un lugar para decidir, ¿no? ¿Qué quiero hacer con esto que se me dice? Es más el que nos tragamos a veces pues cosas que vienen de fuera y si no las digerimos y las elaboramos un poquito, pues ahí se quedan como cuerpos extraños dentro de nosotras y de nosotros y que nos pueden hacer daño y nos generan malestar y que nos pueden llevar también a reproducir y a repetir esto que os decía, modos de relacionar más que generan malestar, incluso que pueden perpetuar la violencia, ¿no? Luego estáis en un entorno compartido, además, que es una organización, que es Amnistía Internacional, que tiene sus particularidades y que tiene su propia manera de ser. Y bueno, seguro que con la que os vinculáis en un montón de cosas y a lo mejor en otras, pues también sentís pues cierta distancia, ¿no? Es muy difícil estar vinculado con una organización, con una estructura, incluso con otras personas muchas veces a un 100%, como si fuese complementaria a mí, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, entiendo que quienes formáis parte del activismo, al menos compartís la idea que persigue la organización, pero posiblemente, a lo mejor puede haber alguna temática de trabajo que quizá no os vincule tanto, pero seguramente en lo relacional, en lo cotidiano, que es donde muchas veces se juega todo esto que tiene que ver con los cuidados. Hablabais antes en la presentación, alguna compañera hablaba de la sutileza, ¿no? De lo sutil, algo que está en la base, ahí es donde nos encontramos a veces
con ciertas dificultades, ¿no? Luego hay un espacio de juego que es donde a mí me gustaría que mirásemos hoy, ¿no? Por el tiempo que tenemos y bueno, por el marco de la sesión y por el perfil de las personas que estáis aquí, que son vuestras estructuras, ¿no? Que son lugares de encuentro de personas que os estáis vinculadas para avanzar hacia objetivos comunes y donde, bueno, pues se dan dinámicas seguramente de todo tipo, ¿no? Donde están seguro que los afectos y donde hay posiblemente a veces situaciones donde esos afectos generan ciertas tensiones, donde las relaciones también pueden surgir dificultades o, bueno, donde puede surgir también reconocimiento, valoración y apoyo mutuo, ¿no? Y mucha complicidad. Y otro de los puntos hacia los que me parece importante que miremos es hacia, bueno, hacia la individualidad también. Cuando hablabais antes de la diferencia o la diversidad, ¿no? Y bueno, esta es una idea con la que trabajo mucho y que creo que también habéis ido transmitiendo. No todas las personas ante una misma situación la vivimos igual a pesar de poder compartir sentimientos parecidos o ideas y sobre todo no tenemos por qué tener las mismas necesidades, ¿no? Entonces es importante desde ahí poder hacer una mirada hacia adentro, tomar contacto con lo que yo necesito, cómo me siento, qué pienso acerca de algo, qué opino, qué necesito en cuanto a una relación o algo que pueda estar pasando, algo concreto, para poder también desde ahí poner y abrir la mirada. Habéis hablado de la empatía, de la escucha activa, ¿no? Del respeto hacia otras personas. Esta mirada puede ser tanto individual como estructural. ¿Qué os proponemos? Bueno, pues para avanzar, ¿no? hacia los cuidados, hacia el bienestar, pues la posibilidad de construir un sistema de bienestar que os ayude a generar y mantener relaciones de bienestar, eh, bueno, enfocándolo, como os decía, hacia el buen trato, ¿no? Hacia las relaciones de cuidados. Esto implica, bueno, poder visibilizar, identificar qué son los cuidados, qué es el bienestar, darles espacio. Yo en esto me voy a repetir también un poquillo y es también ponerlos en el centro. Eh, Quizá yo lo he vivido trabajando en Amnistía, pero no solo en Amnistía, en otros lugares que tiene que ver con esto que hablaba antes, ¿no? Y que habéis traído yo creo que al principio de las presentaciones. La sensación a veces de sobrecarga, de tener que cumplir con determinadas tareas y o responsabilidades. Claro, si me voy moviendo desde esa dinámica, bueno, aquí hay personas que además habéis hablado de que tenéis como varios perfiles dentro de la organización, o sea, que sois multitarea incluso, ¿no? Que seguro que tenéis una gran capacidad para abordar ámbitos de trabajo. No todas las personas tienen tampoco las mismas capacidades en ese sentido y alguien puede ser muy potente y poder desarrollar múltiples tareas y otras personas pues necesitan estar más focalizadas en una bueno, o pueden con menos, ¿no? Lo que ocurre es que si nos metemos en estas dinámicas de avanzar hacia el logro de resultados y objetivos, que es muy importante y es necesario hacerlo, a veces nos quitan o nos comen tiempo y espacio para mirar, ¿no? Lo que nos genera bienestar, como os decía antes. Entonces, la posibilidad de darles un poco de espacio y sobre todo de visibilizarlos, ¿no? Y algo que os decía también en relación a la diapo anterior, ¿no? Que tiene que ver con tener una mirada más amplia, que es desmontar también, bueno, pues todos estos mandatos, habéis hablado antes de claves de género, ¿no? Personas que también estáis tanto dentro de la organización como fuera trabajando con colectivos de género o trabajando con perspectiva de género, ¿no? Si lo vemos también desde el ámbito de los derechos humanos, es algo a nivel temático que se trabajan también todos los mandatos que tienen que ver con el origen, bueno, pues con las situaciones también socioeconómicas, quién es más o menos vulnerable, pero en función de qué, ¿no? Bueno, y las ideas que el mundo tiene construido acerca de todo esto.
bueno, pues poder revisar también todos esos mandatos que, como os decía al principio de mi presentación, a veces se convierte como una especie de corsé que nos oprimen un montón y nos generan bastante malestar. La posibilidad de revisarlos para elaborar, como os decía, para digerirlos un poco, para el pensar acerca de ellos, para decir, bueno, ¿cuánto de lo que me pasa tiene que ver conmigo o tiene que ver con lo de fuera, ¿no? Y si tiene que ver conmigo, ¿desde dónde, no? Yo también acepto o me muevo, ¿no? Con este mandato, bueno, apropiarme un poco de ello para bueno, hacerlo como más consciente y desde ahí poder tomar decisiones con la mayor responsabilidad y libertad posible, ¿no? De manera que también, que tomando conciencia de esto, pueda dejar de reproducir estos mandatos y podamos construir relaciones desde otros lugares. Me gustaría presentaros algunas claves que pueden contribuir a construir relaciones de bienestar. Yo las ideas que voy a transmitir aquí son unas propuestas, pero lo que os decía, también me parece muy enriquecedor el trabajo que podáis hacer y seguro que esto se puede nutrir con muchas más ideas. Yo espero que de esta sesión salgan incluso más cosas, ¿no? Como os decía, importante tener este marco, ¿no? Decir, bueno, nos movemos en un contexto, en un mundo, y se da un espacio de encuentro, ¿no? Entre yo y otra persona o el otro, ¿no? Ahí se da una situación en la que se produce una relación, una interacción. Algunas de las claves que nos pueden ayudar a construir el bienestar en nuestras relaciones es la creatividad, es buscar innovar, ¿no? Dar espacio o lugar a pensar de un modo diferente, ¿no? A intentar también romper este bucle del cómo tienen que ser las cosas y ver, ¿no? Probar a ver cómo podemos hacer. Yo, por ejemplo, a nivel terapéutico, un modo de trabajo que tenemos es, bueno, pues utilizar como herramientas más activas, ¿no? La palabra es muy importante, por ejemplo, pero a veces, como ya tenemos un discurso construido de quiénes somos y nos sabemos un montón de cosas nuestras, pero una y otra vez volvemos a estar en el mismo lugar, pues un modo de pensarnos o de vernos puede ser a través del juego o a través de un dibujo, ¿no? Conectando a veces con una parte más infantil que nos ayuda a dar espacio y lugar a esta parte más creativa. Y esto permite ver nuestras relaciones de un modo diferente, ¿no? Y pensar modos diferentes de relacionarnos con nosotros, con nosotras y con otras personas. Esto yo pensándolo, por ejemplo, en una reunión de equipos o de activistas, ¿no? Vamos con un orden del día que seguro que funciona muy bien y que es necesario también tener una estructura y tener un orden, pero podemos a lo mejor improvisar o ver modos de empezar la reunión de manera diferente, de manera que podamos entrar también a esa reunión desde otro lugar e incluso a lo mejor poder hablar de cosas que nos resulten más complicadas, ¿no? Sin tener que exponernos tanto. Bueno, hay una parte también de las claves en las relaciones de bienestar que tiene que ver con esto que os decía, que es la individualidad, ¿no? Tomar contacto con mis propios deseos, mis necesidades, el momento en el que estoy. Yo pensando sobre esto, ¿no? En relación a todo el tema del confinamiento, cuando nos empieza toda esta situación hace unos meses, bueno, pues hay un discurso, hay un mensaje que nos dice hay que quedarse en casa, hay que ser responsable y empiezan a aparecer, digamos, como otros discursos en el ámbito social o de los medios de comunicación, que es, bueno, como que esto también puede llegar a ser una oportunidad para tener un espacio para el encuentro individual, para, ¿no? Estar con nuestra familia, para hacer lo que en otros momentos no hemos podido hacer. Es verdad que desde ahí hemos podido tener eso, pero no podemos olvidar el marco en el que se está produciendo la situación de tener que quedarse en casa, pero sobre todo no podemos olvidar las realidades de cada persona. No voy a entrar en temas de salud, pero sí, por ejemplo, trayendo realidades con las que trabajáis, personas o colectivos como
refugiadas o refugiados o personas que están en situación de calle o, bueno, desde el punto de vista habitacional, personas que están hacinadas en un espacio. Su realidad ante estas situaciones es muy diferente, por ejemplo, de la mía, donde, bueno, pues tengo mi casa y tengo, no es muy grande, pero tengo 3 habitaciones y más que menos, incluso puedo tener espacios donde estar yo solo, ¿no? Si lo necesitaba. Entonces, a veces en el discurso global se nos diluyen también las situaciones individuales y personales, ¿no? Es importante traerlas y tenerlas presentes porque si no, desde ese discurso nos tapamos y nos podemos comer y podemos estar, sin darnos cuenta, perpetuando el malestar, cuanto menos, y a veces la violencia, ¿no? Bueno, no me enrollo mucho con esto, pero habéis hablado del reconocimiento de la diferencia. Qué importante y qué difícil, ¿no? Trabajar reconociendo al otro como a la otra como un ser diferente. Y vuelvo a traer esta idea del principio que es lo de sujetos de derechos. Reconocer al otro desde su dignidad y desde sus derechos, ¿no? Claro, en el discurso teórico, esto nos entra, sobre todo a quienes estáis en el ámbito de los derechos humanos, entra muy bien. Donde nos resulta a veces más complejo es en el ámbito personal. Ahí es donde muchas veces se nos puede escapar esto, ¿no? Reconocer al otro como un ser diferente que piensa y siente, opina de manera diferente a la mía y que, bueno, lo que necesitamos es encontrar caminos, ¿no? Que nos permitan construir. Eh, lo común, ¿no? Otra de las claves para construir relaciones de bienestar, bueno, pues desde esta idea es tener un lugar activo y dar un lugar activo también a la otra parte. Esto que habéis hablado de corresponsabilidad, que también tiene que ver con lo participativo, ¿no? No olvidar el contexto en el que estamos. Habéis hablado de relaciones en alguna de las presentaciones que a mí me traían esta idea, este concepto, que tiene que ver la interdependencia. Todas las personas nos necesitamos. Podemos establecer relaciones de extrema dependencia o buscar la independencia absoluta, pero hay un lugar de equilibrio, de encuentro, ¿no? Donde yo solo no puedo con todo, necesito del otro. Y no solo es que no pueda con todo, es que en lo relacional el otro también me da, ¿no? Doy y recibo. Desde ahí hay algunas preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Que son estas. ¿Qué queremos construir en nuestras relaciones? ¿Cómo queremos que sean? ¿Y qué tenemos, qué está en nuestra mano para avanzar hacia esas relaciones que, que tengo, ¿no? Sobre las que pienso? Bueno, yo vengo del ámbito de la psicología, entonces cuando hablamos de emociones que os voy a contar, para mí son muy, muy, muy importantes. Están en la base de nuestra vida y son para mí una brújula que nos orientan y nos pueden dar camino y a veces podemos sentir que nos desnortan, ¿no? O si la vivimos de un modo muy intenso o estamos muy desconectados o desconectados, pues no son una guía o no la vivimos como tal, ¿no? Pero una de las claves es el reconocimiento, ¿no? De la vivencia emocional y el darles espacio. Cuando habéis hablado de las ideas asociadas a cuidados, surgía lo afectivo. Es una base muy importante, ¿no? De los cuidados, toda la parte que tiene que ver con lo afectivo, ¿no? Desde ahí, bueno, pues el poder legitimarnos para poder mostrar, ¿no? Hay una parte también que nos puede ayudar a construir estas relaciones de bienestar que tiene que ver con buscar, ¿no? Ese equilibrio entre la diferencia y también aceptar las renuncias, que tiene que ver con esto, los límites. Ver al otro, a la otra como alguien diferente, sentirme yo también como alguien diferente, también implica a veces hacer renuncias, tanto propias como a lo mejor más colectivas, ¿no? Pues igual mi punto de vista no va a ser siempre el mejor, ¿no? Eh, También poner la mirada no solo en hacia dónde queremos ir, ¿no? Y ese lugar, el qué es lo que queremos conseguir, que tiene que ver un poco con esta frase que hay aquí, sino darle peso a los procesos.
cómo queremos recorrer ese camino, ¿vale? Queremos lograr esto, queremos, ¿no? A nivel de equipo, a nivel de estructura, a nivel de organización, queremos construir relaciones de bienestar, de cuidado, si lo traemos aquí, o queremos avanzar hacia reuniones donde ¿no? Nos tratemos con un respeto. Ese es un objetivo muy importante, por supuesto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dar un espacio y pensar acerca de, ¿no? Y insisto, aunque pueda haber algunas claves y algunas ideas que os ayuden, lo importante también es que ese proceso os apropiéis de él y le deis el espacio que sea necesario y lo integréis dentro de vuestra estructura o en el ámbito de vuestras relaciones, ¿no? ¿Hay una meta a la que llegar? Sí, pero ¿cómo queremos llegar a esa meta? ¿Queremos ir corriendo a toda pastilla y quedarnos desfondadas y desfondados? A lo mejor hay momentos donde queremos ir un poco más rápido, otros necesitaremos parar, en otros iremos andando tranquilamente. Habrá momentos donde cada quien pueda ir por un camino para luego volver a encontrarnos. Bueno, en definitiva, también buscar puntos de equilibrio entre mi libertad, la de otras personas, la responsabilidad, que tiene también que ver, lo hablabais también, yo creo que un poco en las presentaciones con las consecuencias, ¿no? de lo que hacemos y de nuestros actos y con el poder, ¿no? A la hora de relacionarnos, algo que se pone muy en juego son las relaciones de poder. Tomar conciencia del poder que tengo y los privilegios que tengo en las relaciones, eh, con esta idea también que hablaba antes de los mandatos, nos puede ayudar también a hacer un uso adecuado del poder. Negarlo, pensar que no se dan relaciones de poder, nos puede dar una idea, para mí una falsa idea de que hay cierto equilibrio, pero hay gente que tiene más saberes dentro de mi estructura, hay gente que tiene más experiencia, hay gente que se maneja mejor en la parte relacional y afectiva y en el sostén emocional. Eh, hay gente que tiene un histórico y entonces tiene un peso, gente más nueva y entonces tiene menos peso. ¿Cómo se vive esto en el ámbito organizativo? En el mundo en el que vivimos, importa el género, importan algunas claves de personales a la hora de relacionarnos, poder pensar acerca de ello y ver el lugar que tengo, el lugar que me dan en cuanto al poder, es importante para desde ahí también, ¿no? Si soy consciente del poder que tengo o doy a otras personas, intentar, bueno, hacer un buen uso de él, ¿no? Termino con esta diapo y si queréis dejamos un pequeño espacio de preguntas y hacemos un pequeño descanso y pasamos a grupos, ¿vale? Eh, es muy importante ver esto, ¿no? Que lo habéis traído. Estamos construyendo relaciones de interdependencia, necesitamos de otras personas y otras personas necesitan de mí. Si nos vamos al operativo, seguro que un montón de tareas y de trabajo que hacéis, aunque haya tareas que recaigan en una persona dentro de vuestra estructura, se ponen en juego con otras personas de la estructura, con otras personas de la organización, incluso con personas de fuera de la organización. Pero además hay una parte que tiene que ver con lo personal, con más que se dan espacios informales, donde hablabais también, bueno, pues de la importancia de tener un espacio donde se construyan relaciones afectivas y, joder, y nos sintamos bien, ¿no? Y con las personas con las que estamos, tener esta sensación, bueno, pues en algunos casos surgirá como un sentimiento de formar casi una familia, en otros simplemente como un espacio donde bueno, pues estoy con personas con las que siento cierta empatía, que comparto cierta mirada acerca del mundo, el deseo de transformar esa realidad, ¿no? Ahora bien, para construir relaciones de bienestar es importante que yo esté bien, pero que mi entorno también lo esté. Entonces, si mi entorno está bien, en el equipo, en la estructura, a nivel organizativo, si miramos lo social, está bien, pero yo no, algo se está dando un desequilibrio en cuanto a la relación y quizá desde ahí no podemos hablar de bienestar, ¿no? Si yo estoy bien, pero mi entorno no lo está, entonces pues algo también está pasando ahí, ¿no? Es poner esa doble mirada hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a rescatar esto que hacéis en la presentación, ¿no? Que creo que era Luz la que lo compartía.
tenemos que buscar integrar, ¿no?, el bienestar desde esta mirada individual y colectiva, ¿no? Y creo, bueno, que por las reflexiones que habéis hecho acerca de los cuidados, ¿no?, acerca de cómo se han ido, bueno, algunas presentaciones, de cómo se han ido construyendo, de dónde los ha venido colocando la sociedad, el mundo en el que vivimos, ¿no? Quizá hay personas que tienen una visión mucho más potente acerca del bienestar y de la parte colectiva. Si lo vemos desde el ámbito de género, por supuesto, las mujeres, y los hombres nos miramos más nuestro ombligo y nos cuesta más dar ese paso hacia la mirada del otro y el reconocimiento del otro, ¿no? Entonces, hay mucho que aprender también desde nuestra posición, si lo vemos desde ese mandato, y mucho que deconstruir también, ¿no? Y reconocer esos saberes y todo ese bagaje es una parte imprescindible para también poder construir estas relaciones de bienestar. No me repito, porque ya os lo he comentado antes, que tiene que ver, ¿no?, con esto de tomar conciencia también de el poder y los privilegios que tengo, ¿vale?